eta ez dira peoi ala kooperazio globaletan. Eta badute beraz konpromiso bat gizartearekin, euskal zinemarekin eta beraiekin egin ditezke eta egiten ditugu politika publikoa. Eta gero daukagu, gero eta importanteagoa den euskal zinemagintza bat, gero eta handiagoak diren euskal zinemagileak. Horiek, kate begi horiek importanteak dira, baina importantea da batez ere kate direnean, lotu egiten direnean bata bestearekin. Eta eskerrak eman, handiarekin, handi egin gaituztelako, handi egin dute euskal zinema, handi nahi erakutsi dute, talentoa erakutsi dute, almena erakutsi dute, eta munduari begira daude erakutsi dute, euskeraz mintzatuz. Euskerak eramaten gaitu mundura, gero eta gehiago, zorionak, ondo merezitako saria, eta oraindik ere gauza handiak espero ditugu zuen handik. Creo que estamos en un momento de que se hace un cine muy de calidad, un cine muy bueno aquí y desde luego nosotros estamos muy contentos de poder apoyar toda esta producción y poder exhibirla en nuestras salas, pero todavía es mucho más emocionante, mucho más bonito cuando veis que las salas se llenan, nunca mejor este año cuando hemos tenido 21 semanas en cartelera la película Andía. Ha sido verdaderamente un orgullo en esta cadena de trabajo que estamos haciendo desde SAE, de apoyar no solamente las producciones vascas, sino también el cine también doblado en euskera, con el programa de Cinema Euskeras, que hemos querido dar un pasito un poquito más allá. Vamos a hacer una serie de promociones para los jóvenes. Estamos trabajando con la Filmoteca Punkimuak, en la que vamos a hacer el Día del Cine Vasco, esa retrospectiva de lo que se ha hecho a través de los cortos y de los largos. Es importante que los jóvenes tengan conciencia de que esto no ha sido de hace 2 o 3 años, sino que se lleva mucho tiempo haciendo un gran cine y que lo tenemos que apoyar y que lo tienen que conocer. Esta es una de las iniciativas que vamos a poner en marcha este año, aparte de la de Pasajeros al Cine, que está funcionando muy bien gracias al apoyo de Cine Euskadi, del Gobierno vasco, Zorionak, a Andía, a la productora, a los directores, a todo el equipazo que hay detrás. Zorionak a todos los que hacéis posible que este cine de producción vasca tenga esta calidad y esté llegando a las pantallas de todo el mundo. Uste dugu pelikula egiterako fundamentala dela eskutik joatia sortzaileak, kalidade filmiko baten bila abiatze sortzaileak, arrisku hartzea produkturiak eta baita banatzaileak, nolabait edo leiho bat irekitzea lan hori erakusteko publikoan ez da. Oso polita da guretzako eta ilusio handi egiten dugu berriz hemen egotea, zinemaldian sari bat jasotzen. Urtebete pasadaia, pelikula estrenatu genetik eta hemen jarraitzen dugu matraka ematen. Entre los diferentes momentos así bonitos que nos ha dado la película, yo creo que uno muy bonito era, o fue más bien, cuando se estrenó la peli, ya estaban en las comerciales y bueno, pues se estrenó como cualquier otra película un viernes. Lo que hacíamos era entrar en la web, ¿no? de las salas y veíamos a ver cuánta gente iba. Y el viernes, pues la verdad es que tampoco fue especialmente bien, pero Coros nos decía desde el principio que esta película va a funcionar. Y la verdad es que a partir del siguiente día, del sábado, empecé a funcionar y el chat le salía uno, ¿no? En Donosti se ha llenado, en Durango también, no sé qué tal. Nosotros sí queremos hacer cines para que la gente lo vea y en ese sentido es muy importante, las salas comerciales son muy importantes y por eso pues es que hay...